Hola, muy buenas, bienvenidos a este primer vídeo sobre una serie de vídeos en el que vamos a tratar el tema de diferenciación de funciones de varias variables. Entonces, bueno, en este primer vídeo lo que vamos a ver son la definición de funciones vectoriales y funciones escalares. Entonces, venga, vamos a poner aquí funciones vectoriales y escalares. Entonces vamos a partir de una función f, sea esta función que tiene como dominio un conjunto A, que es un subconjunto del producto cartesiano del conjunto de los números reales, y tiene como codominio el conjunto también de los números reales, el producto cartesiano del conjunto de los números reales, pero esta vez es un producto cartesiano de m conjuntos reales, mientras que aquí tenemos n conjuntos reales. Entonces, fijaros, si tenemos que m es mayor estricto que 1, entonces tenemos que f, la función f, es una función con valores vectoriales. Tendríamos que f es una función de n variables con valores vectoriales. Sin embargo, si tenemos que m es igual a 1, entonces f es una función con valores escalares. Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. Vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a imaginarnos como primer ejemplo esta función de aquí. F es una función con dominio R3, ¿vale? Menos la coordenada nula, es decir, la coordenada 0, 0, 0. Y codominio el conjunto de los valores reales. Entonces aquí m, ¿quién es? M es igual a 1. Veis que, bueno, poner esto y poner R1 pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una función con valores escalares y tenemos la función con valores escalares. Por ejemplo, no sé, podríamos tener esta función de aquí. Al punto x y z le corresponde la imagen x al cuadrado más y al cuadrado, z al cuadrado, elevado a menos un medio. Fijaros, por tanto, ¿por qué tenemos este punto fuera del dominio? Bueno, porque si tuviéramos ese punto dentro del dominio, pues entonces tendríamos que la función f no está definida dentro de ese punto, pero una función tiene que estar definida para todos los puntos de su dominio. Por tanto, este punto lo tenemos que sacar fuera del dominio. Veamos otro ejemplo. Vamos a bajar un poquito. Por ejemplo, esta función g con dominio del producto cartesiano de los números reales por sí mismo y codominio R3. Tal que a cada punto x, y perteneciente al dominio, a cada dupla x, y perteneciente a este dominio, le corresponde la imagen x, y x más y. Ahora fijaros m quién es. Ahora m es igual a 3, ¿no? Por tanto estamos ante una función con valores vectoriales. Este tipo de funciones de varias variables no se tiene por qué restringir solamente al campo abstracto de las matemáticas, sino que podemos encontrar aplicaciones dentro de este tipo de funciones. Por ejemplo, vamos a poner un tercer ejemplo, la función t mayúscula con dominio un conjunto A, subconjunto de R3 y codominio el conjunto de los números reales, que al punto del espacio x, y z le asigne una temperatura t de x, y z, bueno, pues es una función de varias variables, de 3 variables, y es una función escalar, que es una función escalar. Otro ejemplo, otra aplicación que podemos encontrarnos en la vida real de este tipo de funciones con varias variables es siempre en un cuarto ejemplo, la función v mayúscula de los elementos de R4 con dominio R4 y codominio R3. Esta función es tal que a cada elemento de R4, cada elemento de su dominio, x, y, z, t, le asigne la velocidad que tiene un fluido en el punto del espacio, x, y, z, y en el instante t, pues es una función vectorial. Es una función de valores vectoriales. Es una función de valores vectoriales. Por tanto, ya hemos definido lo que es una función de valores escalares y una función de valores vectoriales. Y hemos visto que este tipo de funciones pueden tener varias variables y además pueden tener aplicaciones en la vida real. Por último, en este vídeo vamos a ver el concepto de gráfica de una función o gráficas de función. Vamos a poner aquí gráficas de funciones. Nosotros en bachillerato estamos acostumbrados a trabajar con funciones reales de una variable real y bueno, estas funciones pues son de este tipo, son funciones que tienen un dominio que es subconjunto del conjunto de los números reales y un codominio el conjunto de los números reales, ¿verdad?
Estas son las que hemos visto en análisis de matemáticas de segundo de bachiller. Las funciones tienen una gráfica. La gráfica de esta función, también hemos trabajado mucho con ella, pues está definida por esta expresión de aquí. Está definida por las duplas x pertenecientes al plano R2, tales que x es un elemento del conjunto A, es decir, del dominio de la función. Bien, ahora lo que vamos a hacer es extender esta definición de gráfica de una función para funciones que trabajen con varias variables. Entonces vamos a poner aquí otra función g, y bueno, esta es una función que va de un conjunto A, que es un conjunto de Rn, y va al conjunto de los números reales. Entonces tenemos una función de valores escalares y de varias variables, de n variables. Entonces la gráfica de esta función g, pues ahora van a ser los puntos x1 y así hasta x sub n, va a ser punto fx sub 1 a x sub n, y este punto perteneciente al punto Rn más 1, tales que los puntos x sub 1 hasta x sub n pertenecen al conjunto Rn. Bueno, al dominio de la función, perdón, que sería A. Bien, pues lo que acabamos de hacer es extender la definición con la que hemos venido trabajando hasta ahora de gráfica de una función de una función real, de una variable real, a gráfica de una función escalar de varias variables reales. Fijaros, si tenemos que si n es igual a 1, si esta n de aquí es igual a 1, entonces volvemos a estar ante este caso de aquí, ¿verdad? Fijaros que aquí n es igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, la gráfica de la función g es una curva en R2, en el plano. Tenemos que n es igual a 2, entonces la gráfica de g es una superficie en R3. En el espacio, ¿verdad? Y si tenemos que n es igual a 3, pues entonces la gráfica es muy difícil de visualizar. Entonces tenemos que esta gráfica, la gráfica de g, la función g, la vamos a visualizar a través de unas entidades que se llaman conjuntos de nivel. La visualizamos o la intuimos a través de los conjuntos de nivel. Y esto de aquí, va a ser lo que veremos en el siguiente vídeo. Por tanto, bueno, ya hay contenido suficiente para este vídeo. Nada, ya nos vemos en el siguiente. Hasta luego.